Nos dimos cuenta, sabes, a lo largo del año de empezar el proyecto que no lo estábamos haciendo bien. Todas las personas que han alcanzado el éxito han atravesado momentos muy difíciles. Aprendí las estructuras de cómo funcionaba todo, qué es lo que implica un proyecto de investigación y desarrollo, desde la idea inicial hasta cómo tienes que llevarlo. Las noches sin dormir vienen con el equipo. Son las personas que traes, a las que convences de unirse a esto. Ahora, de repente, no solo eres responsable de tu propia casa, sino que eres responsable de otros 10 o 12 hogares. Ahí es donde está la parte realmente complicada. En primer lugar, realmente necesitan elegir bien su idea antes de siquiera considerar emparejarse con alguien. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Es un gran placer tenerte aquí. Siempre digo que hablamos de todo lo vascular y también de lo no vascular en este podcast, y el hecho de que tú encarnas ambos, no es que no estén relacionados, pero sabes, tú eres un cirujano vascular y además tienes esa faceta emprendedora que te caracteriza, y también sabes esa parte científica que posees y probablemente también ese lado de ingeniería que hay en ti. Y por eso será muy interesante saber cómo lograste manejar esto para llegar al punto en el que te encuentras ahora. Y por eso estamos aquí, para realmente discutir en profundidad acerca de este proyecto particular tuyo relacionado con el cierre de acceso vascular. Pero sería genial escuchar un poco sobre el hombre detrás de este plan y cómo llegaste a migrar desde Irlanda a los Estados Unidos y luego quizás tu propia migración profesional desde el ámbito clínico al de investigación y finalmente al emprendimiento. Y tal vez un pequeño resumen de qué camino, qué te trajo a los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cuál fue el punto de inflexión en la carrera? Genial, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a ti y a Lucas por la oportunidad de contribuir a vuestro magnífico podcast. Me siento bastante honrado. Supongo que debería remontarme a mis días de juventud. Yo era estudiante de medicina en el Royal College of Surgeons de Irlanda. Y, sabes, en Irlanda no cursamos necesariamente una carrera universitaria. Puedes seguir ese camino, pero yo era un joven de 18 años que ingresaba a la Facultad de Medicina. No estaba seguro si la ingeniería o la medicina eran para mí al principio. Pero, sabes, realmente me incliné por la medicina porque la ciencia es uno de mis grandes amores, básicamente. Y bueno, entré a la Facultad de Medicina y la verdad la pasé muy bien. Y todo era nuevo, por supuesto, para mí como un médico en ciernes. Conocí a mi esposa, que es alemana. Cada verano trabajaba en el extranjero y tuvimos a nuestro primer hijo cuando yo era estudiante de medicina. Ella era estudiante de geología y terminé como a los 23 y fue cuando empecé mi internado. Y en Irlanda, tu internado, muy parecido al de Estados Unidos, supongo, son 6 meses de medicina y 6 meses de cirugía. Y fue esa cirugía de 6 meses lo que realmente me enganchó al gusanillo de la cirugía, a la rotación quirúrgica y a todo lo quirúrgico. Y tuve la gran fortuna de ser apadrinado por mi jefe, ¿no? El profesor David Butcher Hayes, quien era profesor de cirugía en el Colegio de Cirujanos. Y fue realmente gracias a su valiosa guía que asumí mi residencia especializándome en cirugía vascular. A mí, mi otro profesor, que era el profesor Paddy Collins, él era mi profesor de cirugía general. Y él me aconsejó cuando iba a hacer la rotación que, Doc, si quieres hacer cirugía, deberías ponerte las pelotas en hielo y todo. Pero claro, él en ese momento no sabía que yo tenía un hijo y fue muy divertido ir con una familia, comillas, joven a la rotación, con el gran apoyo de mi esposa. Así que es mi trayectoria. EFO me llevó por toda mi formación hasta el momento en que el profesor Butcher Hayes, quien estaba muy bien conectado en los Estados Unidos, él gestionó mi beca con el doctor Alan Callow en la Universidad de Tufts, en el Centro Médico de Nueva Inglaterra. Así que así fue como me fui inclinando desde la residencia hacia la especialización en investigación en cirugía vascular y en última instancia a seguir profundizando en la cirugía vascular. Cuando estabas ya terminando toda tu formación allí en Irlanda y te preguntabas, ya sabes, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después? ¿Por qué decidiste, en lugar de simplemente ir directamente a la práctica clínica, hacer esta beca de investigación? ¿Ya tenías la idea de que querías desarrollar dispositivos per se? ¿O esta investigación iba en otra dirección y luego de alguna manera derivó hacia los dispositivos? ¿Cómo fue que resultó todo eso?
Sí, entonces cuando terminas tu residencia en Irlanda, nosotros realizamos una especie de beca de investigación superior, digamos, como parte de la formación general. Y redactamos una tesis. Ahí esto es para obtener lo que llamamos el título de maestría en cirugía. Así te conviertes en un miembro. Yo fui miembro del Real Colegio de Cirujanos y luego después de eso hice mi MCH o maestría en cirugía. Y lo que fue un requisito entonces para la investigación que ésta se realice en una institución acreditada. Y la Universidad de Tufts me ofreció esa oportunidad. El proyecto era una colaboración con el MIT, el Departamento de Ingeniería Química, el doctor Ed Merrill era el encargado principal allí. Y ellos estaban desarrollando una serie de hidrogeles y esto fue la base de mi tesis. Yo era también un becario de Pfizer, patrocinado por Pfizer. Y ellos en ese momento contaban con una división de dispositivos médicos y estaban buscando evaluar la trombogenicidad de diversos tipos de geles desde el punto de vista de un nuevo tipo de injerto vascular, específicamente un injerto vascular de pequeño calibre para un bypass en cirugía cardíaca. Y eso fue la base principal de mi tesis y este fue en última instancia el trabajo que realicé en el Centro Médico de Nueva Inglaterra, lo que me llevó a la obtención de mi cualificación profesional. Tuve la inmensa fortuna de conocer a otros grandes colegas allí y entre ellos estaba el doctor Elliot Chaikov, quien ahora es profesor en Boston, y él fue muy bueno conmigo en mi época. Él estaba cursando su doctorado en el MIT, así que él de alguna manera me ayudó con todo el proceso de investigación y así que pasamos muchos buenos momentos juntos y de ahí salieron algunas publicaciones muy buenas y esa fue realmente la parte académica de lo que me llevó al Centro Médico de Nueva Inglaterra. En el Centro Médico de Nueva Inglaterra había un laboratorio de investigación dirigido por el doctor Ray Conley y tenía una sección de babuinos y una sección de caninos y demás. Y ofrecía todo tipo de instalaciones a las industrias, era bastante innovador. Quiero decir, esto fue a finales de los 80 y atrajeron a la industria y fue precisamente en este periodo cuando realmente me entró el gusanillo de la innovación. Yo tenía un interés en la ingeniería, pero ahora ver la medicina unirse con una innovación de primera clase fue increíble. Los procedimientos basados en catéteres apenas estaban despegando. Y fue allí donde realmente vi cosas que, por supuesto, nunca habría visto en Irlanda. Y esto fue lo que de verdad me metió de lleno en la dinámica del espíritu emprendedor, pensando cómo podría yo contribuir en esta área. Así que llegaste a iniciar tu práctica clínica o te dedicaste por completo a la investigación y el desarrollo. No, entonces, o sea, durante ese tiempo, que fueron más de 2 años allí en Boston, después de eso, bueno, habiendo tenido las grandes experiencias de la investigación, volví entonces a la práctica en Alemania. Así que yo tuve la gran fortuna de trabajar bajo la dirección del profesor Treidel en la Universidad de Colonia. Y él fue quien realmente introdujo la colecistectomía laparoscópica en Alemania. Y yo fui una especie de becario visitante irlandés durante un par de años allí. Durante el tiempo que estuve allí, él y yo lo había buscado porque me enteré de lo que estaba sucediendo. Esta revolución laparoscópica iba a despegar. De hecho, acababa de empezar en Francia. Trajimos al profesor Perrusac de Burdeos y en Colonia entonces nosotros como equipo liderados por el profesor Treidel realizamos la primera colecistectomía laparoscópica en Alemania. En ese momento solo se habían hecho 3 en Francia. Así que estaba en la vanguardia de esto. Había ¿sabes? Un tipo que había sido un general y un cirujano vascular acostumbrado a hacer grandes incisiones y ahora esta revolución laparoscópica estaba ocurriendo y esto de nuevo impulsó aún más mi afán de innovación y así practiqué allí y luego volví a Irlanda y de nuevo estuve en cirugía vascular con el profesor Badger Hayes. Y entonces recibí una llamada de la conexión de Pfizer a través del New England Medical Center diciendo que estaban buscando un director médico en Europa. En aquel entonces, Pfizer, que incluía a Laderley Wyatt, estas compañías farmacéuticas, además de Davis Geck y Sherwood y algunas otras empresas, estaban todas como integradas bajo el gran paraguas de Pfizer. Y me preguntaron si estaría interesado en mudarme a Londres para convertirme en el director médico internacional. Y en ese momento yo seguía
practicando cirugía y estaba ejerciendo en el Hospital Central Middlesex en Londres y no lo hacía a tiempo completo, pero lo hacía, ¿sabes? Una cantidad bastante sustancial de tiempo, pero esto fue con la empresa. Si querían que siguiera trabajando como cirujano, además de ser su director médico internacional para Europa, Oriente Medio y África, y dirigir sus ensayos clínicos y luego coordinar toda la I+D entre Danbury en Connecticut y Europa. Así que era una especie de doble función para mí. Así que no me metí de lleno a ser un emprendedor de inmediato. Fue una transición de mi rol como director médico y ahí fue donde realmente aprendí el funcionamiento de cómo se realizaba la investigación estructurada bajo esta gran maquinaria corporativa en realidad. Ese fue, digamos, el salto que tuve que dar para convencer a mi esposa de que ahora iba a dedicarme a la cirugía a tiempo parcial y a tiempo parcial a la investigación y desarrollo, o sea, al emprendimiento. Entonces, ¿estabas practicando en Londres en ese momento? ¿Lograste obtener una posición clínica allí en Londres? Sí, sí, fui profesor honorario en el Hospital Central Middlesex de Londres, exacto, sí. Y tenía muchas conexiones allí, también con quienes, sí, trabajé con algunos de los chicos allí. Bueno, y esto es solo una opinión, claro, en este momento tan temprano de nuestra conversación, pero ¿cuál es tu opinión sobre estos médicos que dedican una parte de su tiempo a involucrarse con la tecnología y el desarrollo, mientras aún ocupan puestos clínicos que pueden ser muy exigentes y requieren mucho tiempo? Es un flaco favor para el desarrollo de la tecnología de dispositivos médicos que contemos con estas personas que podrían estar distraídas. Pues, o por otro lado, si le damos la mejor interpretación al otro lado de este argumento, sería que son esencialmente personas como usted las que entienden las necesidades diarias y que están al mando de la atención vascular, las personas que realmente deberían estar liderando estas empresas y que tendrían que estar desarrollando estas compañías, incluso si eso significa tomarse un descanso de sus puestos de trabajo a tiempo completo. Bueno, en ese momento yo estaba como en transición y muy bien apoyado por el hospital. Ellos querían a alguien para cubrir a sus colegas, ya sabes, cuando iban a conferencias o se iban de permiso o lo que sea. Así que pude llenar ese vacío. Bueno, pero yo diría que en general pude hacer eso simplemente por la naturaleza de la cobertura cruzada que existía entre los colegas y lo que a mí me correspondía hacer. Y la continuidad de la atención, por supuesto, estaba garantizada dentro de todo el departamento con los demás colegas. Pero sí creo que, sabes, llega un punto en el de que tienes que decir, no puedo hacer ambas cosas y, sabes, y eso es en esa etapa porque trabajaba con una multinacional estadounidense. eh, Pude, sabes, sacar el tiempo, pero luego cuando me convertí en emprendedor por mi cuenta, tuve que parar la práctica en sí y dar el salto al mundo del emprendimiento y dedicarme a ello a tiempo completo debido a todas las presiones que conlleva el mundo de las startups. Básicamente en aquel momento, cuando estaba en el Central Middlesex, contaba con la cobertura y el lujo de trabajar para una gran empresa multinacional que me permitía sacar el tiempo necesario para atender, para dedicarme a la atención al paciente. Entonces, ¿cómo se hace la transición de trabajar para una empresa grande para luego empezar tus propios proyectos? ¿Y cómo fue esa transición? De acuerdo. Esa es una muy buena pregunta. Así que aprendí las estructuras de cómo funcionaba todo. ¿Sabes qué es lo que implica un proyecto de investigación y desarrollo? Desde la idea inicial, desde el concepto, hasta cómo tienes que llevarlo a través de todas las diversas etapas. Y sentí que simplemente quería hacerlo por mí mismo. En ese momento ya me estaba acercando a los 40 años de edad. Yo había estado practicando, ¿sabes? Por bastante tiempo ya y había estado aprendiendo cómo empezar, cómo iniciar. No fue una decisión precipitada. O la corporación, la empresa, American Home Products, American Cyanamid, ellos me patrocinaron un MBA. Esto fue cuando yo estaba haciendo la transición en el campo de la cirugía y luego pasé a ser su director médico y entre aprender esa estructura financiera de cómo operan los negocios y también aprender cómo una empresa, una corporación desarrolla un proyecto con sistemas de muy buena calidad y con regulaciones, sentí entonces que ya estaba completamente equipado con las herramientas necesarias para lanzarme por mi cuenta. Y entonces me tomé un tiempo para ver en qué área me gustaría aplicar una nueva tecnología y me di cuenta de que cada vez se hacían más orificios desde un punto de vista percutáneo y eran los cirujanos vasculares quienes terminaban reparando muchos de estos casos. Así que esa fue el área que elegí para combinar mis habilidades vasculares con la necesidad en el campo clínico de abordar las complicaciones asociadas con este emergente enfoque percutáneo para orificios grandes y pequeños.
y el doctor Parodi estaba justo empezando con los injertos de aneurisma y demás. Así que los agujeros se hacían cada vez más grandes y los problemas se hacían cada vez más grandes, ¿no? Así que esa es la clase de área en la que yo decidí meterme. Entonces me sentí bastante bien equipado. Mi esposa probablemente hubiera querido ver un poco más de estabilidad en esto, porque obviamente hay un riesgo cuando dejas un buen trabajo y, sabes, hay un riesgo asociado con eso. Nos mudamos de vuelta a Irlanda. Pues yo viajaba constantemente en avión cuando trabajaba para la multinacional y conocí a mi cofundadora, Christy Cummins, quien lamentablemente ya no está con nosotros. Sufrió una hemorragia subaracnoidea hace unos años, pero trabajamos juntos durante muchos años. Él era el jefe de Ibus Day y yo era el médico. Así que volvimos a Irlanda, o yo regresé después de 8 años en Londres y conseguimos un local juntos, reunimos a algunos inversores ángeles y pusimos parte de nuestro propio dinero. Y así fue como lanzamos nuestra primera gran aventura. Sabes, siento que nosotros sí tenemos muchísimas conversaciones con los emprendedores aquí en este mismo programa. La noción que se repite una y otra vez, o este mensaje tan insistente, que todas las personas que han alcanzado el éxito han atravesado momentos muy difíciles, ya sea que esto haya sido, ya sabes, quizás a nivel emocional o a nivel financiero. La familia está en estas cosas, pero como todo, ¿verdad? Quiero decir, eso también lo haces en tu carrera cuando estás haciendo la residencia, cuando estás en formación. Pero me parece que en el caso de los médicos, y tú lo has dicho perfectamente, no es así. Mi esposa probablemente habría deseado que yo me hubiera mantenido en una situación más estable, porque eso es de muchas maneras, y estoy vinculando algunas de las conversaciones que hemos tenido con James Sexton, ¿verdad? Ujú. Nuestro buen amigo, el abogado de divorcios. Él dijo, la razón por la que resultas sumamente atractivo para la gente en general es porque aportas estabilidad a las relaciones. Y estoy como que hablando, supongo, también de una manera muy personal, que el otro día estábamos teniendo una conversación con otra pareja acerca de nuestros proyectos empresariales. Y estábamos hablando de todos estos dolores de cabeza, de todos estos problemas financieros que estamos enfrentando debido a nuestro, ya sabes, a nuestro nuevo negocio y a todas estas cosas. Recuerdo a nuestras esposas mirándose y dijeron, bueno, creímos que nos casamos con doctores. Y aquí estamos tratando de averiguar cómo conseguir que nuestros bancos reaprueben un préstamo o que nos den este préstamo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Hay algo en particular que te haya resultado efectivo o que funcionara para ti, Jim? Que pudieras decir, sabes, al mirar hacia el pasado, que sentiste que elegiste a la pareja correcta que te dio ese margen de acción, o que tenían formas de calmarla a ella o de animarse mutuamente, supongo. Y comparte un poco más sobre ese aspecto humano de cómo lidiaban con esos días difíciles durante la transición. Bueno, estás tocando una fibra sensible ahí, Miguel, porque la primera empresa en realidad fracasó. La primera aproximación que hicimos para el cierre fue un dispositivo de grapado. Entonces, Christy y yo trabajamos en esta grapa expandible que podía hacerse pequeña y abrirse. ¿Sabes? Nos dimos cuenta, ¿sabes? A lo largo del año, bueno, como a los 2 años de empezar el proyecto, que no lo estábamos haciendo bien. Esta no era la manera correcta de cerrar un agujero. Quiero decir, en teoría es una excelente forma si pudieras graparlo, pero necesitas poder verlo. Pero lo que hicimos, sí teníamos un pie en el dispositivo allí, de hecho, en el extremo frontal que se estabilizaba al tirar hacia atrás del lumen de la arteria y luego colocabas la grapa. Pero no logramos que nuestra grapa funcionara. Y al mismo tiempo la gente que estaba lanzando el dispositivo Start Close tenían una especie de corona de espinas que se extendía hacia abajo, pero no contaban con el pie estabilizador. Así que Abbott había adquirido, o bueno, ya había adquirido Start Close y luego se acercaron a nosotros por la propiedad intelectual del pie. Así que esa fue la salida que obtuvimos, pero no conseguimos el producto, si sabes a lo que me refiero. No salió bien en nuestros estudios piloto iniciales. Así que en realidad fuimos, supongo, afortunados en cierto modo de que Abbott pudiera combinar la base de nuestra tecnología, de nuestra API con la corona del dispositivo Start Close, y eso nos dio algo de dinero para, ya sabes, volver a empezar. Pero a tu pregunta, verás, esto fueron días de mucho sudor, especialmente cuando iba a casa con mi esposa y le decía, bueno, en realidad nos estamos retirando de esto. Y poder decidir de tener un proyecto es una decisión muy difícil, ¿sabes? Teníamos un equipo pequeño, un equipo muy bueno, y, ¿sabes? Fue para ellos también. Estaban volviendo a casa con sus familias diciendo, ¿sabes qué? Oh, esta empresa no funcionó. Algunos de esos chicos, ¿de acuerdo?
No los convencimos necesariamente de dejar las multinacionales, pero ellos sí querían empezar en ya sabes, en una empresa emergente y en un ambiente emprendedor, ¿no? Así que también asumieron un riesgo y nos respaldaron a mí y a Christy al unirse a nosotros, ¿no? Pero fuimos afortunados en el sentido de que obtuvimos algunos fondos que nos permitieron comprar nuestra propia instalación de investigación y desarrollo en Dublín y equiparla completamente. Pero no estábamos seguros de qué íbamos a hacer. Estábamos simplemente pensando cuál será nuestra próxima gran iniciativa o proyecto. Y fue precisamente en ese momento cuando desarrollamos la idea o el concepto de la tecnología de plataforma que tenemos actualmente, la cual es CELT y en la que se basa el dispositivo de cierre vascular CELT. Pero tuvimos una pausa entre el fracaso o al menos la descarga de la API y el inicio del proyecto CELT en sí. Así que, sabes, ha sido un buen médico estable con buenos ingresos o en mi caso también estar en una multinacional con buenas opciones sobre acciones es una buena posición para estar. Así que es muy complicado dar el salto, pero a los 40 años uno dice que tiene ciertos hitos en la vida, ciertas cosas que quiere intentar lograr y yo había hecho, sabes, había hecho muchas cirugías y, sabes, yo quería intentar esto de verdad y mi esposa me apoyó mucho, pero sin embargo es estresante o puede serlo si no va como uno esperaría, así que como Entonces, ¿cómo sientes que algunas de esas noches de desvelo, disculpa Lucas, algunas de esas noches de desvelo no son necesariamente lo que realmente va a suceder en casa? Porque siento que de alguna manera probablemente has elegido a alguien que sabes que es capaz de soportarlo, ¿verdad? Yo tengo la sensación que quien quiera que hayas elegido, aunque al principio hayas pintado una imagen diferente, sabes que en el fondo si has elegido bien, es alguien que va a ser capaz de aceptar toda esta locura, ¿verdad? Quiero decir, parte del atractivo es este tipo de hombre o mujer con grandes, grandes sueños, grandes planes, ¿no? Hasta ese punto. Así que yo, cuando me preocupo, no me estoy preocupando por mi propia persona. O sea, mi casa o la de mi esposa. Claro, sabes, es supervivencia propia. Quieres preocuparte por la esposa, pero las noches sin dormir vienen con el equipo porque son las personas que traes, a las que convences de unirse a esto, que quizás tienen trabajos estables, pero tú, sabes, los atraes ahora de repente no solo eres responsable de tu propia casa, sino que eres responsable de otros 10 o 12 hogares. ¿Y qué significa eso para ellos y para el sustento, para la vida de sus familias? Ahí es donde está la parte realmente complicada de todo esto. No sueles hablar a veces de estas noches tan oscuras, así que es interesante ver otra. Claro, cuantas más responsabilidades asumes, o más riesgo, más responsabilidad. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo fue que surgió la idea de este nuevo dispositivo de cierre? ¿Se te ocurrió de forma inmediata, así de repente, o fue más bien un momento de revelación, un ajá, donde pensaste, claro, esto es lo que debía haber hecho en lugar de las grapas? Bueno, mi hermano, él era un tipo bastante exitoso y tenía una casa allá en Francia. Y después de esa primera aventura me invitó a ir a su casa con mi esposa y nos quedamos allí por solo una semana. Y era un asunto realmente pendiente. Sentíamos que, ¿sabes? Todo estaba en pleno auge en el mundo percutáneo, ¿sabes? Y los buenos dispositivos de cierre aún funcionaban allí. Incluso, ¿sabes? A ver, Start Close es un buen aparato, pero, ¿sabes? Como todo, tiene sus fallos. Así que decidimos, o mejor dicho, decidí, ¿sabes? Intentar darle una segunda oportunidad, de verdad. Y cuando yo estaba de vacaciones y Christy, él estaba con su familia, tomándonos un pequeño respiro, yo estaba en una ferretería y de repente, sabes, porque siempre me gusta observar, ya sabes, qué otras cosas están haciendo en ese lugar y si podrían aplicarse de alguna forma o manera. Entonces compré estos a los que llamamos pernos Hilti. No estoy seguro de cómo se llaman, pero son unos anclajes que, giras un tornillo y se expanden y puedes ponerlos en las paredes para colgar un cuadro o lo que sea. Así que la parte que va detrás del pladur y la pared se expande y te da una estructura estable que no se saldrá. Así que compré varias bolsas de estas cosas y comencé a ensamblarlas y me di cuenta de que, sabes, había una manera potencial de abrir estos pliegues con alas de forma independiente, unos de otros, ¿no? Pero claro, son bastante orgullosos y no bajarían necesariamente por la vaina. Así que un cilindro que cortado con láser básicamente podría lograr eso. Y simplemente tomé algo de papel cuando estaba de vacaciones, de hecho, y dibujé algunos patrones y luego recorté los patrones, o ya sabes, con una especie de hoja de bisturí. Y luego me di cuenta al girar el rollo de papel
que este patrón se abriría y formaría un ala. Y luego, al realizar un movimiento en sentido antihorario, se podía abrir una segunda ala de manera independiente. Así que esa era la base del dispositivo Celtic, que es básicamente como un remache en tus jeans Levi's. Tiene dos alas, una por dentro, otra por fuera, pero cómo abres estas alas de forma independiente la una de la otra, y esa era la propiedad intelectual. Así que yo llamé a Cristi cuando estaba de vacaciones, cuando estaba en Francia, y él dijo, no sé de qué estás hablando. Hablaremos cuando regreses y podrás traer tus papeles. Así que él era un diseñador brillante, lo que sea, así que le mostré lo que tenía y luego él, ya sabes, lo dibujó correctamente de nuevo en papel, en grandes hojas de papel. Y entonces decidimos, no, todavía no habíamos formado la empresa, así que decidimos enviar los dibujos a Alemania. No sabíamos, los láseres eran muy inusuales en ese momento, ¿sabes? Había grandes peleas entre las empresas cardíacas que fabricaban stents, simplemente había una escasez de láseres, pero había una empresa en Alemania que podía hacer este patrón, pero era muy, muy caro. Y ellos, sí lo cortaron, pero no funcionó del todo bien. Y cada vez que queríamos volver era otra iteración, otro gasto, lo que fuera. Pero entonces hay mucho, así que tuvimos que abandonar eso. De nuevo, fue una decisión muy difícil porque iba a ser un implante metálico absorbible, habría sido el primero y de hecho lo era. Go- Pero entonces cambiamos a un acero inoxidable 316 LVM muy delgado y del cual en ese momento los stents se fabricaban de acero inoxidable y era compatible con la resonancia magnética. Así que, Christy, sigues mencionando a Christy. ¿Cuál es el papel de Christy? ¿Cuál es su experiencia? Sí, Christy Cummins, él era el jefe de E-Plus de Sherwood Medical y yo era director médico internacional y nosotros yo iría a Saint Louis, Missouri, y yo venía de Londres y él venía de Dublín y nos encontrábamos allí. Así que los dos éramos irlandeses, ¿no? Pero no nos conocíamos más que por la empresa. Él era diseñador, un tipo de E+D, así que él era, por así decirlo, la mente ingenieril, la verdadera ingeniería detrás de la conformación de nuestro equipo y yo era el lado médico y, sabes, conocía a fondo el problema clínico. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que realmente funcionaba bien? Porque yo tuve la introducción he estado usando el Kelt desde que estaba en San Antonio, hace más de 4 años. Algunos de los chicos privados locales lo usaban y me enviaban pacientes y yo veía estos como tapones de metal. Y yo los reducía y yo decía, no, no, ok, esto no parece estar interfiriendo en absoluto. La primera vez que lo ves, dice, ¿qué es esto? Porque es muy diferente. Pero luego, ¿sabes? Me los enviaban para cirugías híbridas o cirugías abiertas y cosas por el estilo. Yo los reducía, no pude encontrar la cosa. Cualquier cosa que me haga la vida mucho más sencilla, inmediatamente me atrae. Así que este producto, por ejemplo, hizo mi vida bastante más simple y también muy confiable. ¿Sabes? Yo me encontré no preocupándome después de usarlo un tiempo, no preocupándome por hematomas o sangrado postoperatorio y cosas así. Pensé, hombre, esta cosa realmente funciona. Y entonces me dije, bueno, esta es la que voy a usar. ¿Cuándo te diste cuenta de que, oh, esto realmente funciona? Como le di en el clavo, este es un gran diseño. ¿Hubo un momento de revelación para ti? Sí, y fue muy temprano, así que una vez que optimizamos el tamaño y la forma, hicimos tres tamaños, uno para 5, uno para 6, uno para 7 French. Así que vamos por el mercado de pequeño calibre y bajaría por la vaina existente. Pero obviamente tuvimos que probarlo, así que lo habíamos probado en animales, lo cual está bien, ya sabes, con aortas abiertas. Pero los primeros casos percutáneos los hicimos en Alemania y con cardiólogos intervencionistas. Y por su reacción supimos que estaban logrando una hemostasia inmediata y estaban doblando la pierna del paciente y los estaban incorporando. Y, sabes, estábamos preocupados porque normalmente mantenían a los pacientes en cama por 4 horas, ¿sabes? En ese momento. Pero ellos en realidad, porque probablemente sentían que podían resolverlo por sí mismos o lo que fuera, o que bastaba con presión manual si surgía, ya sabes, algún problema, ¿no? Así que ese fue realmente el momento clave. Y esto era para un ensayo clínico con marcado C. Y luego regresamos a Dublín y conseguimos un segundo centro allí que sería, digamos, otra rama del ensayo. Y esos chicos hicieron una deambulación temprana de los pacientes y eso fue realmente lo que fue bastante, ya sabes, revelador para nosotros. Y así que nosotros obtuvimos nuestra marca C y siempre nuestra intención fue, ya sabes, ir a los Estados Unidos con este dispositivo. Y luego el doctor Chu Wong en el Hospital New York Presbyterian, él fue realmente un gran investigador principal para nosotros para el ensayo de la FDA, fue un PMA. Él realmente nos ayudó durante el juicio. No teníamos mucho dinero. De nuevo, el dinero estaba muy limitado. No estábamos respaldados por capital de riesgo. Fue difícil. Éramos principalmente individuos con un alto patrimonio neto y realmente tuvimos que hacer que el dinero rindiera.
La FDA inicialmente sugirió que era un estudio de 400 pacientes y eso sería para aproximadamente 200 diagnósticos y lo mismo para las PCI con anticoagulación completa. Así que, preguntamos, bueno, si no, si nos saltamos el diagnóstico, ¿qué tal eso? Vamos directamente a las PCI, porque habíamos visto los resultados estábamos seguros para los pacientes con marca CE. Y dijeron, bueno, eso depende de ti, pero si fallas en alguna parte de esto, tampoco tendrás una indicación diagnóstica. Así que, pero entonces finalmente dijeron, sí, de acuerdo, para 207 estudios de pacientes. Así que tenemos el estudio, solo fue para PCI de alto riesgo, completamente anticoagulados, y lo superamos con el Prof. Doctor Chujuan como él, como el PI, y así todo eso nos ayudó ahora a realmente recaudar un poco más de dinero para comercializar en los Estados Unidos. Y fue precisamente durante este periodo que comenzamos a realizar algunas ventas modestas en Europa, específicamente en Alemania, y nuestro excelente colega y vicepresidente de ventas, David Gunther, en los Estados Unidos, él había visto el dispositivo siendo utilizado, de hecho, en arterias braquiales ocluidas fuera del quirófano para la formación de fístulas arteriovenosas. Y nos había contactado y se mantuvo en contacto con nosotros hasta que terminamos el ensayo con Chu Huang y obtuvimos la aprobación de la PMA. Y ahora David es nuestro maravilloso gerente de ventas en EU que ha hecho crecer nuestro negocio de forma muy sustancial. Tengo una pregunta. Dado que tenemos una gran cantidad de seguidores que son emprendedores o que se sienten muy atraídos por todo el viaje del emprendimiento, si tuvieras que, no volver al pasado, sino que tuvieras que aconsejarles para forjar una amistad inquebrantable con una de las tres personas que vienen a continuación, dime quién consideras que sería la persona más apropiada para formar equipo desde el primer momento. ¿Deberían asociarse con un abogado? ¿Deberían formar equipo con un ingeniero? ¿O deberían establecer una sociedad con un capitalista de riesgo? ¿Cuál de esas tres personas en el camino de un emprendedor deberían buscar de alguna manera establecer una red de contactos y quizás crear una relación muy estrecha al principio de su carrera médica para intentar encontrar el éxito? Sí, bueno, en primer lugar, si realmente necesitan elegir bien su idea antes de siquiera considerar emparejarse con alguien, necesitan ver, intentar de verdad, es aprovechar el hecho de que estás en una residencia o eres un becario o eres un médico adjunto. Sabes, no deberías apresurarte con esto. Quiero decir, tal vez yo me apresuré un poco, pero yo tenía la red de seguridad de tener el paso intermedio de la multinacional. Mientras que, sabes, lo que me estás pidiendo es alguien que podría pensar en, sí, van a dar el paso, pero la persona que realmente, una vez que eligen su área, la persona que realmente es el ingeniero. Son como el médico, necesitan a alguien que ejecute esto, lo demás llegue. El abogado es, el abogado de patentes es el tipo bueno, él Sí. ama. No, eso todo encaja, todo encaja. Y el inversor vendrá si es la trampa para ratones adecuada. Así que elige a las personas con las que realmente quieres trabajar de cerca para llevar esta idea a buen término. Pero lo primero, elige bien la idea porque puedes meterte en muchos callejones sin salida y sabes, puede hacer que tengas que dar marcha atrás y tomar un camino diferente y pivotar, por así decirlo. Yo te puedo decir una cosa por mi parte. Hice la transición hace ya como un año o incluso más al ámbito de la atención ambulatoria y es precisamente hacia allá donde se dirige todo, ¿no es así? Creo que es completamente inevitable no poder anticipar una situación así. Que vamos a tener cada vez más de estas ofertas cardiovasculares ambulatorias de menor complejidad, como bien señalas, ¿verdad? Muchos más procedimientos para mucha más gente, muchos más orificios que cerrar. La realidad del asunto es que la principal razón por la cual los OBL resultan tan costosos es, número uno, los materiales y número dos, personal. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que si tengo que mantener a enfermeras para que se queden solo para cuidar una ingle durante 4 o 6 horas, o lo que sea que eso implique, eso va absolutamente en contra del modelo de eficiencia en la atención médica. Y por lo tanto, creo que el argumento a favor de una explicación financiera es evidente en lo que respecta a la eficiencia. Sería ideal porque estoy seguro de que su adopción se dispararía, que habría códigos CPT que luego compensarían económicamente a un OBL por ofrecer esto, ya que potencialmente serían procedimientos más seguros. Pero creo que la eficiencia para el lado OBL es que logro dar de alta a mis pacientes, los hago caminar mucho más rápido. Y realmente creo que la reacción inflamatoria, en comparación con algunos de los otros competidores que hay en el mercado, es significativamente menor. Pero entonces me da la impresión de que hay una reacción mucho menos inflamatoria a esto en comparación con algunos de los otros dispositivos. Así que, ¿podrías, por favor, profundizar un poco más en tu comprensión Sí. de las implicaciones histológicas?
Sí, y así el material es, como mencioné, acero inoxidable 316 LUM, que es el grado más alto de acero biocompatible y compatible con resonancia magnética también. Así que nosotros, a diferencia de, ya sabes, Angiosil, por supuesto, es el número uno, e incluso los dispositivos de sutura, nuestras suturas, y las suturas, dependiendo del polímero, pueden desencadenar un proceso inflamatorio. Y la forma en que funciona el Angiosil o los tapones a base de colágeno es que provocan una reacción inflamatoria. Y junto con la inflamación viene la cicatrización y junto con eso entonces hay fibrosis. Así que somos un material muy inerte. Sí, el CELT lo es. Y estoy seguro de que has retirado muchos marcapasos. Están simplemente encajados en una fina capa de tejido fibroso, eso es todo. No provoca un proceso inflamatorio en sí mismo porque no estamos descomponiendo nada. Así que todo lo que hace es poner una película sobre el implante, endotelización rápidamente por dentro y por fuera en la adventicia. Así que no hay un proceso de inflamación grave en curso que, ya sabes, resultará en una ingle leñosa ya sabes, dificultad para volver a pinchar o lo que sea. Y por supuesto puedes ver la cosa en situ, en la angio, si quieres volver a pinchar de todos modos, o una aguja rebotará y puedes ir por encima o por debajo, o a la derecha o a la izquierda. Así que la inflamación no es una preocupación clave con la curación de este implante dentro de ti. Y he visto un par de imágenes de cómo, de hecho, salía de la pared de un vaso sanguíneo y que estaba, por así decirlo, no por dentro, sino completamente por fuera. ¿Tú has visto, sabes, has visto esas imágenes? ¿Podrías, por favor, explicarme eso? Realmente no logro entender qué es lo que está sucediendo. No llegamos a saber del todo. Eso se ve a veces, pero esto ocurre ya tarde, obviamente muy tarde, ¿sabes? Meses después de la implantación o si el paciente regresa para un procedimiento de revisión. Así que no lo sabemos en ese momento. La separación entre las aletas es de 1.5 milímetros y como sabes, la distancia entre el grosor puede ser de 1 a 3 milímetros o, sabes, dependiendo de lo que tu aterosclerosis con la que se está tratando. Así que a veces nos preguntamos, al retirarse parte del ala interna, el ala distal, ¿sabes? Queda atrapada en la propia punción y ahora el cuerpo está como abriéndose paso con la peristalsis las pulsaciones y simplemente expulsándolo suavemente con el tiempo, pero con la cicatrización a medida que avanza por detrás. Que ahora mismo hay 5, 6 y 7 franceses, ¿correcto? Sí, Aprobado. pero yo he usado un 7 y un 9 y funciona perfectamente. 9 francés. Esto está claramente fuera de la CIFU. Está fuera de las instrucciones de uso. El IFU es 1 a 1, ¿verdad? 5 para 5, 6 para 6, 7 para 7. Y dices que potencialmente vas a llegar a ser de qué tamaño este año y en los próximos años. Bueno, vamos a subir a 20 French. Tenemos 2 dispositivos en camino, un 14 French para 14 y 16 y un 18 French para 18 y 20. Nos está patrocinando, de hecho, una gran multinacional estadounidense. Creen que esto les gusta mucho lo que han visto y creen que va a impulsar la adopción de sus implantes muy caros, que no mencionaré. Y ellos simplemente nos están dando un préstamo con un interés muy bajo en lugar de tomar cualquier participación. Ellos solo quieren que el producto esté en el mercado. Así que eso ha sido algo verdaderamente bueno para nosotros. Estaba pensando lo genial que sería si se pudiera fabricar una pistola intraoperatoria que tuviera múltiples tipos de cargas. Así que si se pudiera cargar, dame 10 celts en una pistola automática que pudiera usar intraoperatoriamente. Y me veo totalmente usándola. Muchas veces nos encontramos haciendo una anastomosis en un vaso sanguíneo que está en muy malas condiciones. Y entonces comienzas a utilizar pledgets y te esfuerzas por colocar este pequeño punto de sutura. Y en el momento exacto en que logras poner uno, el siguiente se desprende y rasgas un poquito. Y sería tan genial que si sabes que hay un pequeño agujero, solo tomas la pistola, la pasas por el agujero, presionas el primer clic, la estrella se abrirá por dentro, tiras un poco hacia atrás y pones la segunda y simplemente aplasta cualquier pequeño orificio que estés haciendo. Así que imagina que podrías hacerlo sobre la marcha en lugar de clips, ¿verdad? En lugar de clips vasculares para anastomosis u orificios o cosas o quizás, sabes, estás en una cavidad muy profunda y no puedes llegar, o piensa en la robótica, es decir, nos estamos moviendo ahora a la cirugía robótica vascular. Sabes, a veces no es fácil poner un punto en un sitio complicado, aunque el robot sea muy hábil. Pero de nuevo, si el vaso no es óptimo, piensa que esta es una forma de simplemente crear un agujero sin dañar el vaso. El valor de esto es precisamente eso, que no estás utilizando nada externo. Crea su propio plato donde simplemente se aplasta, como una hamburguesa. Es un yo-yo, ¿verdad? Sí, muy bien, Jim. Bueno, estamos llegando a nuestro final. Queremos ser muy conscientes de tu valioso tiempo. Realmente apreciamos mucho que te hayas tomado un tiempo de tu fin de semana para pasarlo con nosotros y explicarnos este fascinante viaje. Siempre me llevo algo nuevo. Cada día es un viaje de aprendizaje para mí. Y sí, esta también ha sido una gran interacción y he aprendido mucho y espero que nos veamos en persona para tomar una cerveza alguna vez. Claro, sería genial. Una Guinness. Sí, un Guinness.
Se los agradezco mucho, chicos. Que tengan una excelente tarde o noche. Para mí ya es de noche. Me voy a ver el partido de rugby Inglaterra contra Irlanda. Vamos, vamos, Irlanda. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias. Adiós.